Buenas tardes. Nosotros les vamos a explicar sobre el monstruo de los andenes. Nuestro equipo está integrado por Ilse Susana Flores Hernández, Zoe Belén Jacobo Rodríguez, Naidelín Guadalupe Martínez Mandujano. Yo les voy a explicar sobre los antecedentes. El monstruo de los andenes nació el 8 de junio de 1945 en el municipio colombiano de Veranillo, Tolima. Fue el hijo séptimo de 3 hermanos. Las, las condiciones donde vivían no eran las adecuadas, porque su madre era sexoservidora y solo separaba su trabajo con una cortina. Apenas se hacía cargo de sus hijos. Golpeaba constantemente a Pedro con una escoba. A los 9 años, Pedro intentó violar a su hermana menor. Al ser descubierto por su madre, ésta lo corrió sin antes quemarle sus pies con una vela. Y constantemente era objeto de abuso por parte de gente que quería ayudarlo. Hola, buenas tardes. Yo les voy a explicar sobre el diagnóstico psicológico del monstruo de los Andes. De acuerdo a los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, es decir, sin conciencia, sin empatía y que y tenía una gran habilidad para poder manipular, base al engaño, mediante el uso de palabra. Era un asesino organizado, estuvo 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia, se le detectó que tenía trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno de ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo. Yo les voy a hablar sobre el perfil del asesino. Era un asesino con un perfil hedonista, puesto que sentía placer de cometer sus crímenes. También era misionario, porque sentía que era su misión matar a las niñas. También era dominante, porque elegía niñas para poder ejercer su control sobre ellas. También era pederasta, porque le gustaba violar a las niñas y después matarlas y luego practicar necrofilia. Les voy a explicar también el modelo de triple riesgo. De acuerdo a la separación que nosotros hicimos, encontramos que en el tipo A, tenía trastorno de personalidad antisocial, era sociópata, era sin conciencia, sin empatía, manipulador verbal. En el tipo B podemos encontrar que no tuvo oportunidad educativa, tuvo maltrato por parte de su madre a temprana edad. Su madre también era sexoservidora, esto también detonó a que él cometiera estos delitos. Fue violado en la niñez por parte de su madre, es decir, le quitó su inocencia a temprana edad. En el tipo C podemos decir que no tuvo oportunidades laborales, falta de seguridad en las cordilleras, falta de supervisión por parte de las víctimas, es decir, no tenían supervisión las niñas y por eso eran un blanco fácil para él. También se violentó su esfera familiar al correrlo de su domicilio, ya que a temprana, como en la adolescencia, lo corrieron de su casa. Escena criminal. Se las llevaba a lugares solitarios y alejados, las golpeaba, las violaba y las estrangulaba. Una vez que las niñas estaban muertas, también hacía necrofilia. Algunas veces hacía cortes para verificar que sí estuvieran muertas. Luego de esto las enterraba para que nadie supiera de ellas. De igual manera, les voy a explicar el perfil geográfico. El área donde él cometía los delitos eran las cordilleras de los Andes, por eso su nombre del monstruo de los Andes. Es decir, entre Colombia el Espinal, Tunja, Ambuto, Ecuador y en Perú en Ayacucho. Domicilio como tal no contaba con un domicilio, puesto que él vivía en la calle. Los lugares donde intersectaba a sus víctimas eran en supermercados o en plazas. En Perú llegó a matar a 100 niñas, en Colombia de igual manera a 100 niñas y en Ecuador igual a 100 niñas. A continuación les mostraré el mapa geográfico de los lugares donde cometió los delitos.
También les voy a platicar sobre el modus operandi. El modus operandi de Pedro era seguir a las pequeñas que iban a los mercados con su madre. Esperaban el tiempo necesario para que quedaran solas, las atraía con alguna baratija y luego se las llevaba a un lugar desierto, las violaba, las estrangulaba y finalmente las arrojaba los cuerpos a los pozos más profundos. La firma del asesino. Andrés no tenía una firma definida. Su último asesinato era basado en el sadismo y las emociones satisfactorias que le causaba estrangular a las niñas y ver cómo se apagaba la luz de sus ojos. El ritual que él utilizaba era obligar a las niñas a tener sexo con él y luego ponía sus manos alrededor de su garganta. Cuando salía el sol las estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca mataba a nadie de noche. Había sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que ver a la luz del sol sus ojos. Había un momento divino. Ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. A continuación les voy a explicar la victimología de este asesino serial. El tipo de niñas que asesinaba se encontraba entre los 8 y 12 años. Lo escogía de esta edad porque su objetivo para él era robarle su inocencia, así como a él anteriormente lo he explicado, desde pequeño se le robó su inocencia por parte de su madre, por lo que por eso seleccionaba a niñas de esta edad, porque para él decía que su criterio tenían los ojos muy inocentes. Aunque él cometió crímenes en Colombia y Ecuador y en Perú, él decía que prefería a las niñas de Ecuador, describiéndolas como más dóciles y más confiadas e inocentes, mientras que las niñas colombianas desconfiaban más de los extraños. Seleccionaba a las niñas de poblaciones indígenas que vivieran en zonas apartadas, niñas a las que pudiera ofrecerles regalos para convencerlas con irse de él. De hecho, él elegía también a niñas que fueran de tribus. Por último, les contaré que Pedro Alonso López, mejor conocido como el Monstruo de los Andes, fue capturado en Ambato en 1980. Se le condenó por 16 años, la pena máxima en Ecuador en ese entonces. Solo cumplió 14 del total que fue condenado y fue liberado pese a la protesta que hubo. El asesino fue deportado después a su país de origen, Colombia, donde se le declaró inimputable por sus actos.